buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio del jueves, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por estar aquí y le doy gracias a Dios por este calor también que hemos tenido esos días, ¿verdad? Que es poco difícil en la casa, pero gracias a Dios por el calor, hermanos. Vamos a seguir adelante y vamos a tener la lectura de meditación esta noche, hermanos, que se encuentra en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 14, verso 7, y dice así: diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Meditemos, hermanos. Así vamos a tener nuestro primer himno de esta noche. Si podemos abrir nuestros himnarios al himno Su amor me levantó, número 131. Su amor me levantó, número 131, hermanos. Ayúdenme a cantar este bello himno. 131, Su amor me levantó. Vamos a estar cantando la primera y última estrofa. Seguiremos adelante y vamos a tener una oración, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te doy por este día, Señor. Gracias, Señor, por otro día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, por ayudarnos durante esta semana, Señor. Gracias, Señor, por el calor que tú traes, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que tú nos das, Señor. Y gracias por la salvación
que podamos gozar en ti, Señor, sabiendo que tú viniste aquí a este mundo, Señor, y diste tu vida, Señor. Y, te damos gracias, Señor, por ese regalo, y te pido que tú nos cuides, Señor, nos protejas por eso esta noche, Señor. Te pido por ese servicio, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a hacerlo para ti, Padre, que tú nos ayudes, Señor, en todo lo que se vaya a hacer aquí esta noche, que sea para tu honra y gloria, Señor, y que sea de bendición para todos los hermanos y otras personas que lo estén viendo por medio de ese canal, Señor, Padre. Te pido que tú ayudes, Señor, a nuestra nación. Gracias, Señor, te doy por esto lo que está pasando, Señor, este evento, Señor. Tú sabes, Señor, por qué dejaste que pasara, Señor, y pido que tú nos ayudes, Señor, como cristianos, Señor, a estar firmes, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en nuestra vida espiritual, Señor, y también poder alentar, Señor, a los demás, Señor, que están en necesidad, Señor, que no tienen esa paz, Señor. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, a seguir confiando en ti, Señor, y pido que tú nos cuides, Señor, y sigas ayudando a los hermanos, Señor, en sus casas, Señor, en sus trabajos, Señor, y sabemos, Señor, de los cambios que van a venir, Señor, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, a respetar esa ley, Señor, que tú sabes, Señor, que tienes país, Señor, y ayúdanos, Señor, a respetar esas leyes, Señor, pero primero respetarte a ti, Padre. Te pido que tú nos cuides el resto de esta noche, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor. Todo esto lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así seguimos adelante y vamos a tener el próximo himno de esta noche. Grato es decir la historia número 528. Grato es decir la historia número 528. Y vamos a cantando la primera y última estrofa de este himno también, hermanos. Historia, hermanos, de nuestro Jesucristo. Así seguimos adelante y vamos a tener nuestra lectura bíblica de esta noche, hermanos. Voy a pedir que por favor abran sus Biblias al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 38, versos 19 al 28, hermanos. Jeremías 38, versos 19 al 28. Yo lo voy a estar leyendo y ustedes me pueden seguir con la vista. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Témome a causa de los judíos que se han adherido a los caldeos, que no me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías:
no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y tendrás bien, y vivirá tu alma. Mas si no quisieres salir, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas dirán: te han engañado y prevalecido contra ti tus amigos. Atollaron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás preso, y a esa ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora qué hablaste con el rey, no nos lo encubras, y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey. Les dirás: supliqué al rey que no me hiciese tornar a casa de Jonatán, porque no me muriese allí. Y vinieron luego los príncipes a Jeremías y preguntáronle, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se dejaron de él, porque el negocio no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Palabra de Dios, hermanos. Ahora, así, hermanos, vamos a seguir adelante y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, que va a traer tiempo del verso de memoria, hermanos. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Seguimos con nuestros versos de memoria. Muy importante memorizar la palabra de Dios, ya que es la palabra del Señor la que nos sostiene y nos da gracia para seguir adelante. Y en esta ocasión estamos memorizando una parte muy hermosa de la palabra de Dios, que es muy importante que atesoremos en nuestra mente, y es el Salmo 19, comenzando con el versículo 7. Así que lo decimos de esta manera para memorizar el versículo. Salmo 19, 7, y comienza: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Salmo 19, 7. Una vez más, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Salmo 19, 7. Ahora vamos con el versículo 8. Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son perfectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son perfectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 8. Ahora los ponemos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Esos versículos nos guían y nos dan gracia para vivir nuestra vida a diario. Cuando estamos a hacer decisiones y necesitamos seguir a Dios de una manera fiel, tenga esos versículos en mente. So we're memorizing Psalm 19, 7 to 8 for now. This is a great section of the Word of God to commit to memory, to help you in your daily walk with God. So let's begin. And always remember, recite where the verse is located. So Psalm 19, 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse 8. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So as we memorize God's word and treasure in our heart, it would lead our steps. So continue to do this for this week. Give yourself this week and put them in your car, by your refrigerator, by your bed. Meditate them throughout the day and let the word of God dwell in you richly. Así que copie esos versículos, téngalos en su carro, en su refrigerador, al lado de su cama,
medite en la palabra del Señor a diario y que su mente esté realmente empapada de la palabra de Dios y así Dios nos mantenga fieles y adelante de acuerdo a su palabra. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Así seguimos adelante y le vamos a dar tiempo una vez más a nuestro pastor que va a traer el tiempo de acciones de gracias y peticiones. Bueno, Señor los bendiga, una bendición una vez más, reunirnos acá en la casa del Señor y estamos orando para que muy pronto podamos estar aquí todos y vamos a empezar paso por paso. Si queremos dar gracias a Dios en esta noche, primeramente por lo que el Señor está haciendo, gracias a Dios ya al menos hay una luz al final del túnel que nos vamos a poder reunir, aunque los diferentes detalles, cómo hacerlo y todo eso están cada día más siendo establecidos. Así que oren por a su pastor para que el Señor me dé la gracia y la sabiduría para hacerlo bien y que podamos venir y regresar con corazón renovado para honra y gloria de Dios. Así que quiero darle gracias a Dios en esta tarde por su misericordia para con nosotros, por mantenernos aquí llevando a cabo estas grabaciones para que usted las pueda ver en casa y pueda venir al servicio, a la casa de Dios a través de este medio de YouTube. Así que damos gracias a Dios por tener esta tecnología a la disposición, por los jóvenes que me están ayudando a poder llevar a cabo esos servicios, por mi esposa al piano y la gracia de Dios para seguir adelante y llevar esto a cabo. Así que queremos agradecer al Señor por todo eso y por sus muchas misericordias que Él tiene para con nosotros a diario. Seguimos orando que el Señor pueda usar estas grabaciones a donde quiera que lleguen para que gente pueda llegar a ser salva y conozca a Cristo como su Salvador personal. Muy bien, entonces vamos a orar en esta noche y tenemos algunas peticiones de oración por las cuales orar y vamos a pedir al Señor que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Señor, te ruego especialmente por cada uno de nosotros que somos tu pueblo, Señor, que tú nos ayudes a consagrar nuestra vida a ti. Te ruego, Padre, por mi hogar y por cada hogar aquí representado, a miembros de esta iglesia, Señor, que nos ayudes a caminar contigo a diario, a buscar tu rostro. Señor, especialmente te imploramos que, Señor, sí nos des alivio de esta pandemia, pero, Señor, imploramos primeramente que tú obres en nuestros corazones. Tú sabes, Padre, nuestra condición espiritual delante de ti. Obramos, Señor, que sobre todo, Señor, tú cures, Señor, aquello frío que ha tomado nuestras almas, Señor, que nos puedas vivificar, Señor, que podamos tener, Señor, un calor en nuestro corazón por amarte, por servirte, Señor. Trabaja en tu pueblo, trabaja en el pueblo cristiano, Señor, primeramente, y te imploramos por nuestra congregación que tú nos avives, Señor, que tú nos des, Señor, ese anhelo de congregarnos, de estar en tu presencia, de servirte, de evangelizar, de discipular, de servir en tu obra, Señor, para que almas puedan llegar a ser salvas, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos has permitido de estar en esta pandemia, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y Padre, imploramos que tú nos ayudes a aprender las lecciones que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, especialmente por aquellos también que Señor, están padeciendo esta enfermedad, Señor, que toque sus cuerpos y les pueda dar sanidad, Señor, y te pido por los familiares que han perdido a seres queridos por esta pandemia, Señor, que si hay algunas personas que aún no te conocen como Salvador personal, que ella o ellos, Señor, puedan venir a conocerte a ti como Salvador personal y puedan venir a tener, Señor, esa certeza de salvación en ti. Te rogamos, Señor, una vez más que sigas obrando en esta tu iglesia, Señor, y te ruego especialmente que sigas preparando mi corazón y el de cada líder de esta iglesia al estar pensando, Señor, en cómo vamos a poder llevar a cabo, Señor, los requisitos para podernos reunir aquí de nuevo, Señor. Te ruego que nos ayudes a trabajar bien, Señor, a poderlo hacer de una manera que te trae a ti la honra y la gloria, Señor. Y también te imploramos, Señor, por el ministerio de la escuelita Christian Academy y, Señor, también las decisiones que tenemos que hacer ahí con las diferentes demandas que tenemos que llenar también, Señor, para poder seguir llevando a cabo este ministerio, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, nos des gracia, nos des sabiduría y una vez más, Señor, también te imploramos por nuestro gobernador, Señor, que tú obres en la vida de Newsom, Gavin Newsom, Señor, que sobre todo este hombre, Señor, pueda llegar a entender su necesidad de un Salvador, Señor, que tú puedas salvar su alma, que él pueda llegarte a conocer a ti como Salvador personal y tú lo puedas cambiar, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el que
dirige las cosas, Señor, todo está bajo tu control y te pedimos, Señor, que tú obres en la vida de los gobernantes, Señor, del estado de California y por nuestro condado aquí, Señor, que las personas que hacen las decisiones en el condado aquí de San Mateo, Señor, que tú obres en sus vidas y Padre, nos des gracias para trabajar, Señor, con estas personas. También, Señor, te rogamos por nuestros demás hermanos, hermanas, alrededor de esta nación, Señor, que tú obres en sus vidas, los guardes, los consagres, y por aquellos hermanos que están en otras partes del mundo, Señor, en Centroamérica, Sudamérica, Señor, México y en otras partes, Señor, en Europa, y tú sabes todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo, que estés con ellos, los guardes y los protejas, y a nuestros misioneros especialmente, Señor, a les llenes de tu gracia, de tu poder, y Señor, aún en medio de esta pandemia podamos evangelizar, podamos hablar de tu gracia, Señor, a un mundo que anda en temor, Señor, te pedimos que la paz que tú nos das, Señor, la podamos predicar, porque el evangelio que predicamos es el evangelio de tu paz. Gracias te damos tu misericordia, Señor, sigue obrando con nosotros en este servicio en esta noche. Te ruego por mis hermanos, hermanas que están sintonizando, Señor, que podamos, Señor, a través de este medio poder conectarnos y llegar en esta oración, Señor, y que Padre, tú seas el que sea glorificado, Señor, y sobre todo te pido por el estudio también que viene a continuación, que tú me des la gracia y la sabiduría, Señor, para poderlo enseñar con todo tu poder. Porque lo programos, Señor, también pidiéndote especialmente por nuestra hermana Rosalinda, Señor, que está en el hospital, que tú la ayudes, Señor, toque su cuerpo, Señor, la fortalezcas y, Señor, te ruego que, Señor, tú la puedas sanar pronto. Te ruego, Señor, por nuestro hermano Bodelio y nuestra hermana Melvin, que tú les confortes su corazón al estar, Señor, en casa, no pudiendo estar cerca de la hermana Rosalina, ahí en el hospital, Señor. Te rogamos que tú obres en su vida y toque su cuerpo, Señor. También te ruego por la hija de nuestro hermano Rodríguez allá en Texas, Señor, que está en el hospital también, que tú la ayudes a ella, Señor, mientras está tomando sus tratamientos de cáncer, Señor, la ayudes y toque su corazón, la conforte, Señor, ya que ella es creyente, pero, Señor, aún así, en el hospital, estando solo, sin poder tener la visita de familiares, Señor, a veces se puede sentir solo, pero, Señor, te rogamos que ella no pueda sentirse sola, sino que tu presencia la llene de ti, Señor, y la colme con tu paz. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, te rogamos por nuestro hermano Leonel, sigue tocando su cuerpo, Señor, lo sigas fortaleciendo física y espiritualmente, al igual que nuestra hermana Ernestina, y también te pedimos por nuestra hermana Ileana, la sigas fortaleciendo, guardando y protegiendo, y por nuestros demás hermanos que también están enfermos, sufriendo otras necesidades, falta de trabajo, Señor, o aún tal vez, Padre, están sintiéndose tristes por lo que está pasando, que tú consueles y confortes sus corazones. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias, y lo pedimos todo esto en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Le doy gracias a Dios por cada uno que nos está viendo, ¿verdad? Nos está apoyando, viendo este servicio por medio de este canal. Le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque eso nos anima a nosotros, ¿verdad? A seguir haciendo esto, ¿verdad? Y seguir sirviendo a nuestro Dios, viniendo acá, ¿verdad? Y hermanos, sigan animados, ¿verdad? Ya falta poco, primeramente Dios, ya estamos viendo cambios, ¿verdad? Y sigue adelante, hermanos. Los animamos este domingo, hermanos, para los servicios que normalmente tenemos a las 3 y a las 7. Están invitados a poder ver esos servicios, ¿verdad? Vamos a estar aquí y vamos a estar alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un gozo poder darle gracias a Dios por sus muchas bendiciones en abundancia que Él nos da. Estoy agradecido con Dios por mi familia, por la provisión que le ha dado a mi familia, por la salud que le ha dado a mi familia y a mí. También estoy agradecido con Dios por el día memorial que pasó. Estoy agradecido con Dios por que todos nosotros podemos gozar de la libertad que ahora tenemos. Gracias por esos pocos que dieron todo, aun su propia vida. Estoy agradecido con Dios también por la salvación que yo gozo en Él, por la libertad que yo gozo en Él, por la esperanza que yo tengo en Él. Estoy agradecido con Dios porque también me ayudó este semestre poder terminar los cursos de este semestre y terminar bien con buenos grados. Y también estoy agradecido con Dios por sus muchas bendiciones que Él nos da, ¿verdad? Por mis hermanos y hermanas que han sido de bendición, y por aquellos que han estado orando también por la congregación, y también por el pastor, y por los servicios que hemos tenido por YouTube, por los hermanos que han participado y por aquellos que han estado orando, ¿verdad? Y estoy agradecido con Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? Y
Los espero ver muy pronto. Los amo en el Señor y estoy orando por ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches, pastor y hermanos. Soy la hermana Ileana, solo aquí agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por todo su cuidado y bendiciones que derrama sobre nuestras vidas. Le doy gracias al Señor por nuestro pastor que sigue predicando la palabra fielmente y por cada uno de ustedes que sigue apoyándolo para que esto se lleve a cabo. Y también les pido que oren por mí, por mi salud, que el Señor me siga fortaleciendo. Y una vez más, gracias al Señor por todas las bendiciones. Y hermanos, también quería dejarles saber que si tienen sus acciones de gracias, ¿verdad? No se olvide de grabarlo y mandárselo a la señorita Carol, ya que ella es la que administra estas peticiones, ¿verdad? Y luego se las manda aquí al pastor y a nuestro joven Héctor para que lo podamos poner en el servicio, hermanos. Así que no tenga ese miedo, ¿verdad? De gracias a Dios por lo bueno y lo malo. Y esperemos, ¿verdad?, verle también ahí, porque es siempre divertido y de ánimo verlos ahí dando gracias a nuestro Dios. También, hermanos, las acciones, las ofrendas, ¿verdad? Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, ¿verdad? Que él va a tener un diferente sistema, ¿verdad? De poder hacerlo. Y él va a estar trayendo un tiempo de ánimo, ¿verdad? Para las ofrendas, ¿verdad? Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que dé eso, hermanos. Gracias. A mí es una bendición poder contribuir con lo mucho que el Señor nos da, y aun cuando hay en tiempo de escasez, nuestra confianza debe estar en el Señor. Y qué bendición por aquellos hermanos y hermanas que han estado ayudando y enviando sus ofrendas, diezmos y misiones. Pero queremos algo diferente en esta tarde, y quiero nada más leer eso porque usualmente traemos la ofrenda aquí a la casa del Señor y oramos por ella y la dedicamos al Señor. Y es cierto, la están mandando y está viniendo, pero vamos a hacer algo para que podamos tener este principio. Ahí en su casa usted dedique su ofrenda al Señor. Y vamos a orar por la ofrenda hoy. Y vamos a tomar el principio que nos enseña acá, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el apóstol Pablo nos dijo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Cada primer día de la semana. Eso quiere decir que Dios viene primero. Entonces ahí en su casa, saque su sobre para sus diezmos. Si necesita sobres para diezmos y ofrendas, déjenos saber y se los podemos hacer llegar. Y usted puede ir y saque la cantidad que va a dar de sus diezmos, sus misiones, sus ofrendas. Y vamos a orar en esta noche. Y ya Dios le ponga en su corazón, y después de la oración vaya, o cuando tenga ya su tiempo listo, tome su ofrenda, deposítela en su sobre y mándela, o póngala por medio de la webpage. Pero ya hemos orado por ella. La vamos a dedicar al Señor. Vamos a dedicar sus ofrendas al Señor en una oración en esta noche. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor una vez más. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Entonces hágalo, mi querido hermano, hágalo con esa confianza en el Señor, sabiendo que, como dice el resto de la palabra del Señor ahí en 2 Corintios 9, 6 al 7, esto empero digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Entonces vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a dedicar estas ofrendas al Señor, y aquello que recibamos dedicado al Señor para honra y gloria de su nombre.
Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche por cada hermano, cada hermana, Señor, que te ama, Señor, y tiene confianza en ti. Señor, que tú los uses al dar sus diezmos, ofrendas y misiones, que lo puedan dar, Señor, con corazón dispuesto, con corazón alegre, sabiendo, Señor, que damos poco de lo mucho que tú nos has dado. Bendice cada hermano, cada hermana, cada joven, cada jovencita, Señor, aún niños que empiezan a aprender a ofrendar, Señor, que estas ofrendas, Señor, puedan ser usadas para honra y gloria tuya, Señor, para seguir administrándolas bien, Señor, para que esta tu obra se pueda llevar a cabo, Señor, podamos seguir enviando la ayuda a nuestros misioneros y se puedan aquí, Señor, pagar las cuentas de la iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por cada hermano o hermana. Bendice las ofrendas que han de ser enviadas, Señor, para honra y gloria de tu nombre, y bendice, Señor, como dice tu palabra aquí, al dador alegre, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Gracias. Amén, hermanos. Y así para seguir adelante, hermanos, vamos a tener el estudio de esta noche. Le voy a dar una vez más el tiempo a nuestro pastor. Gracias. Buenas noches, queridos hermanos, y continuamos con el estudio de las señales bíblicas que nos indican que estamos cerca del fin. Dios nos ha mandado a que podemos estar alertas, que estemos atentos a lo que está pasando. No queremos ser sensacionalistas, pero queremos estar despiertos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el siguiente evento que estamos esperando como la iglesia es el rapto de Señor Jesucristo por cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. El Señor vendrá y nos llevará, y nos ha indicado que su venida es inminente. Eso quiere decir que debemos de estar velando. No podemos poner fecha, no hay fecha que se pueda poner, pero hay cosas alrededor que están pasando, eventos que están pasando que nos indican que la venida del Señor puede venir a cualquier momento. Y cuando digo la venida del Señor, me estoy refiriendo al rapto de la iglesia, porque la venida del Señor es en dos partes. Primeramente viene en las nubes por nosotros, ahí nos llevará, y luego al final de la tribulación vendremos con Él a esta tierra a establecer el reino de nuestro Señor, y esto es al final de la tribulación. Muy bien, ya comenzamos y hemos estado viendo varias de las señales, pero una vez más la palabra del Señor nos indica claramente que debemos de estar velando. Ahí en Mateo 24:42 nos dice la palabra del Señor claramente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿y cuál debe ser el propósito número uno del estudio de la profecía? Bueno, el propósito número uno del estudio de la profecía debe ser el conocimiento íntimo y personal de nuestro Señor Jesucristo. Amarlo a Él, conocerlo a Él. Como nos dice en Juan 17:3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Te conozcan, llegar a tener un conocimiento íntimo y personal del Señor, que Él a diario guíe nuestra vida, como estamos aprendiendo en el Salmo 19, versículo 7. Muy bien, entonces ya empezamos la semana pasada y vimos también que otra de las señales que estamos en los días finales es la Unión Europea. Y lo empezamos a ver ahí en Daniel capítulo 41 al 44, donde Nabucodonosor recibe un sueño, y en ese sueño ve una estatua bastante grande, y esa estatua es los tiempos de los gentiles. Bueno, Dios escogió a Israel para que fuesen sus voceros, para que pudiesen dar a conocer al Dios verdadero a los gentiles, pero Israel, en lugar de llevar a cabo su tarea y su trabajo en ser a los siervos de Dios, dando a conocer al Dios verdadero, se hicieron como el mundo. Entonces Dios los dejó y fueron llevados y los puso a un lado, y en todo el tiempo que se llama el tiempo de los gentiles. Ahora, ustedes y yo estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Bueno, el tiempo de los gentiles comenzó con el imperio babilónico, la cabeza de oro, esa estatua. Entonces, y lo podemos ver, usted puede ir a través de los anales de la historia y poder verificar dónde estuvo ese imperio. Es algo real y verdadero. La palabra de Dios no nos habla nada de mitología ni de cuentos de hada. La palabra de Dios es pura, perfecta, exacta. Entonces podemos ver los imperios que han habido a través de los siglos. El primero es Babilonia. Hoy en día es conocido como Irak, y aún existe esa nación.
Y luego bajamos al pecho de la imagen y son los medos y los persas, también a otro imperio que fue real y verdadero, y usted lo puede buscar y aprender de ese imperio a través de los anales de la historia. Y la palabra del Señor nos dijo, una vez más, son imperios gentiles. Y luego venimos el imperio de los griegos, muy conocido también, Alejandro el Magno, sus generales, y vemos ahí entonces el torso y lo podemos ver ahí cómo se dividió ese imperio. Y luego el cuarto imperio que nos habla ahí es el imperio de Roma. Y Roma llegó a ser un gran imperio y luego ese imperio romano se dividió. Y la palabra de Dios nos dice que ese imperio romano va a ser reagrupado, va a ser resucitado nuevamente en los últimos días, y ahí es donde estamos. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada en Daniel 41 al 44, y vimos ahí entonces, ya como les acabo de explicar, la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro de la estatua. ¿Okay? De una vez más, estos son los imperios que han existido y fueron profetizados por el profeta, fueron dados en sueño a Nabucodonosor, y el profeta Daniel interpretó ese sueño, y lo hemos visto que esa profecía se ha cumplido. Entonces, como siempre he estado diciendo, las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Es muy importante que estemos nosotros al tanto de esto y nos puedan animar nuestro corazón, especialmente en esos tiempos de la pandemia y todo lo que está pasando. Podemos nosotros confiar en un Dios santo, poderoso, que tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, y al estar entendiendo la profecía, podamos acercarnos a Él, podamos caminar con Él y Él pueda usar nuestras vidas. Muy bien, entonces vamos a comenzar hoy hablando un poquito más acerca de la Unión Europea. La Unión Europea será el Imperio Romano reagrupado y resucitado, teniendo por su líder al Anticristo. Ahora su Biblia, por favor, ahí en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, la palabra del Señor dice esto: Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí, en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. ¿Okay? Entonces, ¿de qué está hablando aquí Daniel en ese capítulo con la cuarta bestia? Bueno, la cuarta bestia, espantosa y terrible, este es el imperio romano reagrupado y resucitado, teniendo por su líder al Anticristo. El imperio romano en su apogeo era fuerte, vil, podía entrar en lugares, hacer matanza y todo, destruir. Como dicen en inglés, it was a killing machine. If one thing they knew how to do was kill and conquer. And because they did it that way, they were able to control the world for almost 1,000 years. Así que el Imperio Romano era una máquina asesina. Realmente eran tremendos, tenían sus planes y bélicos para la batalla. Y aquí lo vemos que Daniel lo vio a través del sueño de Nabucodonosor. Una vez más, Roma gobernó el mundo por un periodo de 700 años. O más bien, esa edad fue de 700 años, desde el año 250 antes de Cristo hasta el año 407 después de Cristo. Este imperio romano resurgirá de nuevo durante el tiempo de la tribulación. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, este imperio dará la apariencia de un imperio pasivo, pero después de los 3 años y medio demostrará lo que realmente es: un imperio espantoso y terrible con gran poder. Y lo vamos a estar viendo. Tenía 10 cuernos, dice aquí Daniel. Tenía 10 cuernos. Estos cuernos coinciden con los 10 dedos de la imagen que vio Nabucodonosor. Estos 10 reinos, a mi parecer, son las 10 naciones que le darán su poder al Anticristo.
Estas 10 naciones son las que componen la Unión de Naciones Unidas Europeas. Una evidencia de esto es el establecimiento que hicieron años atrás del euro dólar. Estas naciones eran parte del Imperio Romano en los últimos días. Estas naciones eran parte del Imperio Romano. En los últimos días se volverán a unir y a reavivar el Imperio Romano, del cual será la cabeza el anticristo, como se nos dice en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Ahí en el libro de Apocalipsis, o también conocido como el libro de la Revelación, dice así, Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto, note claramente, fue y no es y ha de subir del abismo. Fue y no es y ha de subir del abismo. Roma fue, ahorita no es, pero está reagrupándose y durante la tribulación va a estar de nuevo en su apogeo. Una vez más, entonces vemos que se maravillaron viendo la bestia que era y no es, aunque es, en otras palabras, que ha de ser. Se nos describe claramente que el Imperio Romano fue y no es, hoy no existe, dejó de ser en el año 476 después de Cristo, aunque es y será cuando sea reavivado en la dispensación de la tribulación, como se nos dice en el versículo 7. Así que Daniel profetizó que el anticristo saldría del Imperio Romano reagrupado. Entonces, a mi parecer, el anticristo va a ser un gentil, no va a ser un judío. Algunas personas dicen que va a ser un judío, otros dicen que va a ser un musulmán, pero a mi parecer, como se nos dice aquí en el libro de Daniel, las probabilidades más son que este hombre va a ser de entre los gentiles, y hay otras claras maneras de ver. Vamos a ver Daniel 26, 27. Daniel capítulo 9, versículos 26 al 27, y dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, vamos a tomarlo pedacito por pedacito. Primeramente dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿De qué está hablando acá? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el príncipe? Bueno, aquí está hablando del Imperio Romano. Esta porción de las Escrituras en Daniel identifican al anticristo como el príncipe de la gente, quienes destruyeron a Jerusalén después de la muerte del Mesías. Dice, después que se le quitó la vida al Mesías, esos vinieron y destruyeron a Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén se llevó a cabo en el año 70 por el general de las tropas romanas Tito. Entonces vemos que el príncipe, dice, vendrá de este grupo de personas. Entonces va a venir de Roma, y Roma es gentil. Y claramente entonces vemos que el anticristo procederá de el nuevo Imperio Romano reagrupado, o la Unión Europea, cual sea que ésta sea, cuando el anticristo haga su aparición. Como lo dice aquí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esta porción de la Escritura en Daniel identifica, como ya les dije, al anticristo como el príncipe de la gente, de quienes destruyeron a Jerusalén después de la muerte del Mesías, allá la cual se llevó a cabo en el año 70, como ya les dije, por el general romano Tito. Y en otra semana, dice, confirmará el pacto a muchos. Una vez que el rapto haya pasado, se presentará el anticristo, y aquí da inicio al tiempo de la tribulación. Va a venir y va a ser, el anticristo va a ser la obra maestra de Satanás. Se le llama la bestia, pero cuando haga su aparición no va a ser un hombre que va a verse como una bestia. Ya me lo puedo imaginar, va a ser un hombre bastante, una persona, un hombre guapo, con una manera de hablar que va a resonar y va a hablar al corazón de las gentes, y las gentes se van a enamorar de este hombre. Una vez más, esta es la obra creativa de Satanás. Notémoslo.
Entonces, esa es la última semana que queda por cumplirse de las 70 semanas profetizadas. Ahorita estamos en las 69 semanas. Ahorita estamos en un intervalo de las 69 semanas. Entonces, una vez que la iglesia sea raptada al cielo, empieza lo que es conocido como el periodo de las 70 semanas, que son 7 años, que fueron profetizadas por Daniel. Estas semanas son los 7 años de la tribulación, siendo que Israel no ha podido tener paz, y siendo que las cosas irán de mal en peor para Israel, como lo pueden ver a través de las noticias. Una y otra vez los árabes atacan a Israel, otras naciones la odian. Israel es muy odiada en el Medio Oriente y no ha tenido paz hasta ahora. Entonces, cuando el anticristo venga, él va a traer un plan de paz para esta nación junto con los árabes. Note, entonces vemos que el anticristo, queriendo tener influencia en el Medio Oriente, forzará o impondrá un pacto sobre la nación israelita. Y en ese pacto, Israel se comprometerá a dar lealtad al anticristo y a su imperio romano. Así, queridos hermanos, como estamos viendo acá, el anticristo va a ser una persona que hará una gran impresión sobre el mundo entero. Aunque también tendrá sus enemigos, pero en la mayoría el mundo va a darle la bienvenida al anticristo. Y vemos que realmente Israel también va a creerle al anticristo, un buen grupo. Y eso nos hace ver que Israel estará bajo los deseos una vez más del dominio gentil del mundo hasta la segunda venida de Cristo. Cristo es la piedra que destruirá el imperio del anticristo, como ya lo vimos ahí en Daniel 2:34. Dice, claramente estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Este es Cristo, que en verdad y pondrá un fin al tiempo de los gentiles, y ese será el gobierno o el imperio romano reavivado. Y luego dice, y el pacto a muchos. Esto está hablando acerca de que la mayoría de los judíos estarán de acuerdo a que este pacto se firme. Parece ser que habrá una minoría en contra. Y vimos algo al respecto. Nunca se había visto algo en la historia de Israel que no se pudiera formar un gobierno, y tuvieron que tener, creo, no me recuerdo exactamente si fue 3 o 4 elecciones que se tuvieron que llevar a cabo. Entonces hay cosas que no han sido precedentes para Israel, y Israel va a tener un gran deseo de tener la paz y seguir adelante, que va a creer cuando este anticristo aparezca. Y luego, ¿qué va a pasar? Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto indica que habrá un templo reedificado en Israel durante la tribulación. Entonces va a haber un templo, el que va a estar reedificado durante la tribulación. Los judíos son muy inteligentes, tienen una tecnología que este templo va a ser edificado realmente de una manera rápida, y va a estar en operación durante el tiempo de la tribulación. Eso es lo que se nos dice aquí en la palabra de Dios. En la historia de Israel ha habido 2 templos. El primero fue edificado por Salomón en el año 960 a.C. y se nos habla de este templo en Primera de Reyes capítulo 5 al capítulo 8. La gloria del Señor estaba presente en este templo. Luego fue destruido por el imperio babilónico en el año 586. Una vez más, aquí da comienzo al tiempo de los gentiles, que va a terminar cuando Cristo venga y Él sea el que ponga un fin al imperio romano o a la Unión Europea, que va a ser el imperio romano resucitado, como lo acabamos de ver ahí en Daniel 2:34. Y luego vimos que el otro templo, vimos que el segundo, disculpen hermanos, vemos que en Primera de Reyes 5:8, la gloria del Señor estaba presente en este templo. Luego fue destruido por el imperio babilónico en el año 586. Los judíos fueron llevados en cautiverio por 70 años después que este templo fue destruido. El segundo templo fue edificado por Zerubabel en el año 516 a.C. Luego fue engrandecido por Herodes en el año 19 a.C. y fue destruido por el imperio romano en el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy está en ruinas, y la mezquita del templo musulmán es la que predomina en ese lugar. Si usted ha ido a Israel o ha visto tarjetas postales de Israel, puede ver la mezquita
musulmana que está ahí, donde era el lugar del templo de los judíos, el templo de Jerusalén en ese entonces, pero está destruido, ahorita está en ruinas. Entonces vemos que va a haber un tercer templo, y este va a ser el templo que será edificado durante el tiempo de la tribulación, como se nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 15, empezando ahí en Mateo capítulo 24 y el versículo 15. ¿Puede abrir ahí su Biblia, por favor? Mateo 24 y el versículo 15, la palabra del Señor es bien específica en cuanto a esto. Mateo capítulo 24 y el versículo 15 dice la palabra del Señor: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entiende, el lugar santo es el lugar del templo. ¿Y cuándo va a pasar este tiempo? Bueno, nos dice, ¿cuándo va a pasar? Va a ser en el tiempo de la tribulación, y lo vemos ahí en el versículo que sigue a continuación ahí, el versículo 21. Note lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Está hablando de la gran tribulación. Van a haber 3 años y medio de paz falsa, en que todo parece que está bien y Dios va a empezar con plagas y esto, pero no se ha llevado a cabo el potencial que va a alcanzar la tribulación. Por eso al final de los 3 años y medio se le llama la gran tribulación. En el capítulo 7, como estamos viendo en el libro de la Revelación o Apocalipsis, dice en griego megaklipsis. La palabra megaklipsis dice grande tribulación, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, una vez que el anticristo venga y vaya a quebrantar su pacto, va a ser a los 3 años y medio. Eso es lo que estamos viendo acá. Dice que el anticristo va a quebrantar el pacto y luego él se va a ir a sentar en el trono del templo. Y lo vemos claramente ahí en 2 de Tesalonicenses 2, 2 al 4. 2 de Tesalonicenses 2, 2 al 4. Ahí su Biblia, por favor. 2 de Tesalonicenses 2, 2 al 4. Note lo que la palabra del Señor dice ahí con exactitud. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Eso es lo que ha querido siempre el diablo todo el tiempo, tomar el lugar de Dios, y esto lo va a llegar a hacer con el anticristo, y va a venir y va a sentarse en el templo de Dios. Esto va a pasar al final de los primeros 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Por eso dice aquí: y a la mitad de la semana, en otras palabras, al llegar a los 3 años y medio, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí refiriéndose a la ofrenda de granos. Él hará esto porque él se proclamará ser Dios y demandará ser adorado como Dios. Y eso nos lo enseña también, si vamos de regreso a Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Ahí en Daniel capítulo 11 y el versículo 36, la palabra del Señor también nos dice lo siguiente. Daniel 11:36 dice la palabra del Señor claramente: y el rey hará su voluntad, y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Sí, el anticristo va a parecer que lo tiene todo bajo control y que él es el mero, pero le viene su fin. Este Dios permite esto porque él está trayendo un juicio sobre la tierra. Y como dice aquí claramente: después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. La palabra muchedumbre aquí significa al extremo de algo. En otras palabras, en ese contexto significa al punto extremo de la abominación, la cual el anticristo cometerá, usurpando el asiento del trono en el templo de Dios, y se pronunciará ser Dios mismo y demandará adoración y hará una imagen de sí mismo
para ser adorada, como se nos dice en Apocalipsis, capítulo 13, 14 al 16. Ahí en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 al 16, se nos dice claramente, Apocalipsis 13, 14 al 16, la palabra del Señor dice lo siguiente. Apocalipsis 13, 14 al 16 dice: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y vemos que ya viene esto también, ya todo está preparado para que esto se lleve a cabo. Entonces vemos claramente que dice que cuando esto suceda, será el desolar. La palabra desolar aquí se refiere a la grande abominación, algo horroroso, algo repugnante. En otras palabras, el anticristo contaminará, profanará el templo de Dios. Después de esto se desatará la gran tribulación, como dice en Apocalipsis 7, 14. Nuestro Señor les ha dicho a los judíos que vivan en ese tiempo que huyan de Jerusalén cuando vean que el anticristo coloque su imagen en el templo, como dice en Mateo 24, 15. Claramente vemos que Israel es la mujer hermosa que huye al desierto, ahí en Revelación 12, 5 al 6, y la palabra abominación aquí significa cosa detestable. Así que Israel va a huir, ellos van a conocer, van a saber esto y van a huir a la ciudad de Petra. Ahí se van a ir a esconder porque el anticristo va a ser otro Hitler. Viene, odia, detesta al pueblo de Dios y lo quiere aniquilar completamente, y por lo tanto los judíos huyen, se van de Jerusalén y van a ir a esa ciudad que se llama Petra. Así que los días más terribles para Israel aún están por venir. Y esto es lo que se le llama en el Antiguo Testamento tiempo de angustia para Jacob. Pero precioso, la siguiente frase dice: mas de ella será librado. Entonces, tiempo de angustia para Jacob. La tribulación es específicamente para tratar con el pueblo de Israel, para que ellos se vuelvan a Dios. Y ellos también, durante ese tiempo que se vuelven a Dios, como ya hemos visto en el servicio del domingo, los 144,000 evangelistas que van a ser salvos, van a ser evangelistas judíos. Y qué precioso, Dios va a obrar con su pueblo Israel una vez más. Dios los va a usar, Dios los va a convertir y van a ser de gran bendición, como lo vemos ahí. Nosotros vemos que el anticristo se volverá en contra de Israel y Jerusalén y la desolará, como dice en Lucas 21, 20 al 24. Y en Lucas 21, 20 al 24 la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Lucas 21, 20 al 24, no es lo que ahí nos dice la palabra del Señor. Lucas 21, 20 al 24 dice la palabra del Señor. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Recuerden, la profecía se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Entonces es muy importante que estemos velando. Y aquí vemos entonces que aquí nos está hablando que la gran tribulación dará comienzo en el medio de los 7 años, a los 3 años y medio. Entonces, siendo los judíos grandemente desolados y perseguidos por el anticristo, se darán cuenta que el Señor Jesús era el Mesías, que ellos habían despreciado, y se volverán a Él. Entonces se cumplirá lo que dijo Pablo en el libro en la epístola a los Romanos, donde dice Pablo: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 26. Gloria a Dios por esto. Así que, hermanos, en conclusión, en esta noche, entonces, ¿qué hemos estado viendo, hermanos? Que la profecía se ha cumplido. La Unión Europea
tiene su propósito. El gobierno, el imperio romano será resucitado, será reagrupado por 10 naciones europeas, de las cuales saldrá el anticristo. Y vemos aquí entonces que lo que el anticristo hará, y será una gran abominación, irá y corromperá el templo que estará edificado durante el tiempo de la tribulación, y vendrá y engañará al pueblo de Israel. Y al final de los 3 primeros años y medio, entonces se volverá y se llamará el mismo que Él es Dios, y todos lo deben de adorar a Él. Toda gente del mundo debe de adorar a la bestia. De lo contrario, no van a poder comprar, ni vender, ni hacer nada más, y van a haber grande mortandad durante la tribulación. Entonces, hermanos, nuestra oración debe ser por Israel. Debemos orar por Israel. Debe ser que para que muchos israelitas se conviertan antes de la venida de Cristo, que Él venga por su iglesia, que vengan a ser parte de la iglesia. Así que vengan a ser salvos antes de que la gran desolación en el tiempo de la gran tribulación llegue. Así que estemos orando porque muchos judíos puedan llegar a ser salvos. Entonces, para nosotros como creyentes, ¿qué tomamos de este mensaje, hermanos? Vemos pues que las Escrituras, una vez más, como he estado diciendo, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Por lo tanto, debemos de estar despiertos y velando, como nos dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 19 al 21. Eso es precioso. Note cómo lo dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Úsela a diario, memorícela, hagamos caso a la palabra de Dios, rijamos nuestro caminar por medio de la palabra de Dios. Cuando usted y yo, como creyentes, nos cedemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, de nuestras emociones y por lo tanto de nuestras acciones, y así seremos llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y nos da la gracia para seguir adelante en estos tiempos de pandemia, saber que el Señor Jesucristo puede venir a cualquier momento. Por lo tanto, decimos Maranata, y estamos esperando la venida de nuestro Señor por hacer o a llevar a cabo el arrebatamiento de su iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Señor, es preciosa, es exacta, y Señor, se está cumpliendo. Te ruego, Señor, que también vemos que tu palabra nos dice exactamente qué es lo que pasa cuando una persona muere en sus pecados. Tu palabra es bien clara y nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, tú sabes que hay personas que están viendo esta grabación, que, Señor, aún no son salvos, que aún no han tenido el perdón de sus pecados. Y, Señor, tu palabra es bien clara cuando dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tu palabra nos dice con exactitud lo que nos pasará si hemos de morir en nuestros pecados. Si morimos en nuestros pecados, dice que experimentaremos la muerte segunda, o sea, la separación eterna de tu presencia para siempre, jamás en los tormentos del infierno, como lo dice en el Apocalipsis capítulo 20, 14 a 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y eso es lo que te espera si tú mueres sin Cristo. Pero la palabra de Dios también nos da la esperanza con certeza. En Romanos 5:8 Dios nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Ahí Él falleció, ahí Él vertió su sangre por ti y por mí. Fue sepultado, pero gloriosamente al tercer día fue resucitado para que en Él, si tú hoy pones tu confianza en Él, puedas venir a experimentar el nuevo nacimiento y la salvación en Cristo, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que ven, voy a Cristo. Ven a poner tu confianza en Él. Dile, Señor Jesucristo, yo sé que soy un gran pecador, una gran pecadora, y en esta noche yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe y confianza en Cristo como mi único y verdadero Salvador personal. Y cuando confíes en el Señor, Él hará de ti una nueva criatura. Su Santo Espíritu vendrá y te enseñará, y podrás empezar a vivir una vida totalmente diferente, porque Cristo vendrá a morar en ti. No una religión,
sino que la presencia de Dios vendrá a tu vida. Y tú, mi hermano, mi hermana, que eres creyente ya, sigue amando al Señor. Acércate a tu palabra, que a diario la podamos leer, meditar y dejar que sea la que cambie nuestra manera de vivir y podamos ser testigos de su gracia a aquellos que están perdidos y en condenación, y podamos dar el evangelio de salvación a aquellos que aún no conocen de Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Lo pedimos todo esto en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Así, queridos hermanos, para despedirnos en esta noche, vamos a Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y la palabra del Señor dice así en esta noche. Pueden repetir conmigo ahí en su casa, Judas 24, 25. Judas capítulo 1, versículos 24, 25. Vamos a repetirlo juntos, hermanos. Dice así: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Gusto estar con